¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarme en otro programa de México Social. El día de hoy hablaremos sobre el agua y el desarrollo, el impacto de la sequía que tiene en todo el país. En ese sentido hemos invitado al maestro Enrique Provencio, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo UNAM, y al maestro Raúl Saavedra del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. Un serio riesgo ecológico se cierne sobre el país y en él la ciudad más poblada del mundo. No es remoto que en pocos años tengamos un México permanentemente sediento en lo rural, aunado a graves problemas en el abastecimiento de agua en las zonas urbanas. Hay indicios sólidos que permiten adelantar que en un futuro inmediato se podría presentar una crisis hídrica de grandes proporciones, originada en una creciente sequía, contaminación de los cuerpos de agua, procesos acelerados de desertización, degradación y erosión del suelo. La sequía que durante más de 3 años se ha vivido en México implica pérdidas económicas, tensiones sociales, sobreexplotación de acuíferos, erosión de grandes superficies e incremento de los incendios forestales. La contaminación del aire y el agua son 2 factores que aceleran la carrera hacia un México sediento. Además, representan para el país pérdidas que suman miles de millones de pesos por la degradación y agotamiento de los recursos naturales. Hay una tendencia creciente a la contaminación del aire, suelos y cuerpos de agua. Los sectores que producen más degradación ambiental son el transporte de mercancías, la minería, la ganadería y la agricultura. La contaminación ambiental de más acelerado crecimiento es la del agua. En el país hay 653 acuíferos. De estos, 100 están sobreexplotados, 16 presentan intrusión marina, 32 presentan salinización de suelos y aguas subterráneas salobres. 6 de las 13 cuencas que existen en México presentan graves niveles de deterioro. La del río Bravo, la del Lerma-Santiago Pacífico, la de la península de Yucatán, la del Valle de México y Cutzamala, noreste y centrales del norte, son sobreexplotadas y presentan problemas de salinización. A los fenómenos adversos de orden ambiental se agrega que México tiene un acelerado proceso de desertificación y degradación del suelo. De los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene el país, 64% presentan algún grado de erosión o degradación. Los recursos se van agotando de forma casi geométrica. Estamos apenas a tiempo para encarar con seriedad los problemas ambientales que se nos presentan. De lo contrario, será inevitable encontrarnos en el futuro cercano con un México atrapado en una crisis ambiental sin retorno. No hay duda, no hay recurso más importante para el desarrollo, para la vida humana que el agua. Es más, en nuestro país es un derecho. El artículo 4 lo establece en términos de que todos los mexicanos debemos tener acceso al agua. Por eso me da mucho gusto y agradezco la presencia de todos ustedes. Pero preguntarte, Enrique, ¿hasta dónde se cumple el artículo 4 constitucional en términos del derecho de todos a tener agua? Gracias, Mario Luis. Sí, qué bueno que inicias con el tema del derecho al acceso al agua, porque apenas estamos reconociendo en México que todos tenemos derecho al acceso al agua limpia, a la disposición de agua y a su saneamiento para el uso personal. Y las características que tiene este derecho son muy exigentes. El agua debe ser suficiente, debe ser salubre, debe ser asequible y debe hacerse en condiciones seguras. Y todo esto enfrenta situaciones muy distintas a lo largo y ancho del país, porque la verdad es que lo que enfrentamos es un fenómeno de un acceso muy desigual, es decir, no equitativo en términos sociales y en términos regionales. Y durante mucho tiempo pusimos el énfasis en el dato agregado global, el porcentaje de agua, de personas que tiene agua entubada en su casa. Y al paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que hay que hacer más fino este diagnóstico. Hay que considerar, por ejemplo, que si bien más del 90% de los hogares tienen agua en el país, en realidad cerca de 20 millones de personas reciben agua 1 vez o 2 veces a la semana y que todavía
hay un 30% de hogares en el país que no tienen agua entubada al interior de su vivienda, y eso sin hablar de la calidad del agua. En pocas palabras, el derecho al agua todavía no se está cumpliendo plenamente con todas las características que establece ese derecho que tú mencionas. Raúl, hay una gran inequidad en el acceso al agua, Sí, pero claro. también hay un gran problema de la disponibilidad de ella. Sí, efectivamente, digamos, el tema de la disponibilidad es importante en un momento en que la sequía está generando también problemas en cuanto al acceso al agua. Pero a mí me parece que es muy importante que en términos de este acceso al agua que debe tener la población, hay que entender que es un problema grande y además es un problema multifactorial. No se trata nada más de un problema de ingeniería de cómo llevas el agua. ¿Podrías dimensionar el tamaño del problema? Mira, en términos, digamos, de la sequía, a las cifras de cierre del mes de mayo, prácticamente el 52% del país tiene algún grado de afectación de sequía. La sequía tiene 5 clasificaciones, digamos, desde condiciones de sequedad hasta una condición de sequía excepcional. Entre ellas están repartidos el 52% del territorio del país. Pero me refería a la situación multifactorial porque evidentemente también cuesta llevar el agua a los hogares, en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Entonces, estos costos implícitos que significan llevar el agua a los hogares necesitan cubrirse. Y entonces, un grave problema es el agua que pierdes en la distribución, digamos, de la misma, que es una pérdida física, pero también la ineficiencia de los organismos operadores cuando no son capaces de poder captar los recursos necesarios o establecer los costos precisos para poder recuperar Pero ¿quién los es el costos. responsable de estos organismos operadores? Es un derecho que establece la Constitución. Sí, y esta parte es muy importante, porque la obligación constitucional Sí. del servicio del agua potable recae en los ayuntamientos. Está establecido en el artículo 115 constitucional. Entonces, la responsabilidad constitucional de entregar el servicio de agua potable, de llevar a cabo el servicio de recolección por el alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales recae en los ayuntamientos. Y ellos generan estas formas o estas personalidades de organismos descentralizados que son los organismos operadores de agua. Tenemos un problema de operación, un problema de las capacidades municipales para gestionar o tener la gerencia de esos organismos responsables del agua, pero también tenemos un problema de la desigualdad. ¿Cómo se decide quién debe recibir el agua? ¿Por qué esta preferencia que hemos oído, que algunas colonias sí, algunas localidades no? Esta parte de la inequidad de la distribución, ¿dónde está el problema, Enrique? Creo que el problema está en buena medida en la definición de las prioridades, porque la distribución se ha hecho históricamente de manera inercial, de tal manera que los poblados aislados, por un lado, las colonias que se han ido estableciendo en las periferias, por otro, se han ido quedando crecientemente sin el servicio de agua. Es un asunto de prioridad. Y por cierto, no es solamente un servicio que esté bajo responsabilidad de los municipios, porque si bien el artículo 115 constitucional establece el agua potable como un servicio a cargo de los ayuntamientos, el artículo 4 le da ahora una responsabilidad compartida a la federación, a los estados y a los municipios en términos de la garantía del derecho al acceso al agua. Pero además debe hacerse este derecho de manera equitativa. Y ahí creo que hay un primer aspecto de política para los próximos años. Hay que ser más equitativos, hay que poner más atención a las zonas que tradicionalmente se han quedado al margen del cumplimiento de este derecho, y ciertamente esto va a implicar una revisión de las estrategias. En los próximos años será cada vez más caro llevar agua a todas aquellas personas que están sin el servicio, pero creo que en el centro es un tema de prioridades y de equidad. Pero también de capacidades institucionales. Ni los municipios tienen todas las capacidades, pero también la federación y los estados tienen problemas de las instituciones responsables de este derecho.
Efectivamente, digamos, en este momento, por ejemplo, se está trabajando en la actualización del marco jurídico del agua. La Ley de Aguas Nacionales se tiene que replantear, se tienen que revisar las capacidades institucionales y los juegos que tiene la Federación, el Estado y los ayuntamientos. En algunas cosas, la propia Federación está atada para participar, lo que en igual proporción puede pasar en los estados. Y los ayuntamientos, con las crisis que tienen y la falta de recursos, difícilmente pueden encarar por sí solos también toda la responsabilidad que les ocupa. Pero además hay que entender que, por ejemplo, en la zona rural, la alta dispersión geográfica, la falta de ordenamiento territorial, está generando y agudizando la crisis. Cada día crecen poblados nuevos, de 3, 5 casas, de 30 o 50 personas, y eso implica también entregarles agua. Sí, claro. Vamos a ir a un corte, pero es muy importante que tengamos en cuenta lo que hasta ahorita hemos dicho. Tenemos problemas de gestión, de gerencia, de responsabilidades en los niveles de gobierno. Tenemos un problema de la dinámica poblacional. Cierto, estamos dispersándonos, pero hay un proceso de concentración. En ese sentido, los impactos de la carencia de agua apenas empiezan a sentirse en la magnitud y sin duda tenemos un problema también de política, de poder, de prioridades. ¿Quién decide quién debe recibir los volúmenes suficientes de agua? De eso hablaremos en el siguiente corte. Sembrar más arbolitos, cuidar más el agua. En nuestra familia tenemos lo que es separar la basura, tanto inorgánica como inorgánica. Ya llevamos como 2 años haciendo eso. Igual al tirar la basura, también con el agua tratamos de ocupar la menos posible. Que apaguen las luces, las que no se ocupen, y el refrigerador que no lo tengan abierto. En mi familia lo que hemos aprendido ya a hacer es pues hasta separar la basura, las pilas, lo que son las baterías, colocarlas en una botella, ¿no? Y enterrarlas, eso sí es lo que hacemos. Tratamos de no prender focos, de cambiarlos a los que ahorran luz y no tener aparatos que consuman mucha electricidad. Reciclar el agua que utilizamos para bañarnos. Al momento de que usamos la regadera, también tratamos de hacer un recaudo de la misma agua para poder utilizarlo en el excusado. Hemos estado cambiando las bombillas por lo que vienen siendo los focos ahorradores. He estado evitando utilizar tanto la luz eléctrica. Por ejemplo, ahorita en tiempo que alumbra más, he estado abriendo las ventanas para que entre un poco más de luz. Hay mucha gente que lava su banqueta y tira el agua y yo principalmente les digo, oiga señora, ¿qué no tiene conciencia del agua que está tirando? ¿Sabía que va a venir la guerra del agua? Años de hablar del cambio climático, pareciera ser que empieza una cultura que busca proteger y cuidar los pocos recursos. Pero la magnitud del cambio climático, la magnitud de la sequía, creo que todavía no la hemos dimensionado. ¿Cuál va a ser el impacto de esto que nos decías de más del 50% del país en un proceso gradual de sequía? ¿Realmente estamos preparándonos para lo que viene? Es muy importante y además hay que establecer qué es la sequía, cómo se vive. En términos generales, la sequía tiene una definición, por ejemplo, meteorológica en términos de la diferencia de lo que llueve contra el promedio de lo que llueve. Pero al mismo tiempo, social y económicamente, tiene que ver con una no satisfacción de la demanda de agua. Es decir, la sociedad necesita el agua y cuando esa demanda no es satisfecha, entonces existe un problema de sequía. Habría que mencionar que entre el 11 y el 15 de marzo se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, una reunión de alto nivel sobre políticas nacionales de la sequía. México estuvo presente a través de la Comisión Nacional del Agua en esta reunión y el punto del que parten es crítico y es muy importante porque se establece que la sequía causa la muerte y el desplazamiento de más personas
que los ciclones, las inundaciones y los terremotos juntos. Es la gran amenaza. Es la gran amenaza natural que tenemos que enfrentar. Pero además hay que reconocer que es una amenaza que es inevitable. O sea, se presenta y afecta a las condiciones de vida del ser humano. Y es un proceso, es una situación que se presenta de manera recurrente, pero no cíclica. Es decir, no podemos tipificar ciclos de sequía, no podemos asociar la forma en cómo medimos la sequía con indicadores climáticos de temperatura, lo que evita generar un pronóstico de sequía. Es decir, no podemos decir va a haber sequía en 3 meses o en 4 meses. Lo que sí podemos predecir es la variabilidad climática y prepararnos ante ello. ¿Nos estamos preparando como país? Nos estamos preparando. ¿Qué se está haciendo? Actualmente, la Comisión Nacional del Agua estableció el Programa Nacional contra la Sequía, por instrucción del presidente de la República, y este programa tiene como eje central la generación de 26 planes para cada cuenca hidrológica de México. Tiene que ser un plan específico para reconocer las características particulares de cada región. Y esto permitirá establecer acciones en el antes, en el durante y en el después de la sequía. En ese sentido, Enrique, sabemos que tenemos problemas de organización, un marco jurídico que no está plenamente acabado. Parece que hay una conciencia en el gobierno federal de planear más este proceso, pero actualmente la expresión de la sequía o la carencia de agua tiene una heterogeneidad y una desigualdad mayor. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando en las ciudades, en el campo? ¿Cómo ves esta inequitativo acceso que se tiene al agua? Primero sobre el tema de la preparación. Estamos empezando, es cierto, y ya se han tomado medidas, pero hay que decirlo con franqueza, que es un proceso que está apenas en sus prolegómenos. El nuevo marco jurídico existe. Hay una ley general de cambio climático en México, está en proceso una nueva ley general de aguas, es cierto, a partir de las reformas de hace 2 años, pero todavía no tenemos los programas suficientes en marcha. Hace muy poco tiempo, a principios de junio de este año, de 2013, se formuló y se presentó la Estrategia Nacional de Acción Climática a 10, 20 y 40 años. Y uno de los puntos centrales que plantea es precisamente el de la adaptación. ¿Qué tenemos que hacer a largo plazo para adaptarnos ante los nuevos escenarios de cambio climático, una de cuyas manifestaciones va a ser la modificación de la precipitación pluvial, asunto en el que hay muchas incertidumbres, y otra de las cuales es el incremento en la variabilidad climática y por tanto en las temperaturas a largo plazo. La combinación de ambos fenómenos, precipitación y modificación de temperaturas, va a afectar a la mayor parte del territorio nacional de una manera variable, es cierto, pero en la mayoría de los casos, y es lo más probable, con una reducción de la precipitación. Esto significa que vamos en una tendencia al incremento en las amenazas por menor precipitación pluvial, por menor lluvia y por mayores ondas de calor. Esto junto con una combinación de otros eventos, extremos o no, a lo que nos está llevando es a un mayor riesgo. Y ese riesgo va a ser mayor ahí donde somos más vulnerables, donde no estamos preparados, donde no tenemos condiciones para enfrentarnos con mayor capacitación a este problema. Y desafortunadamente, muchas de las zonas más vulnerables son las zonas más pobres. Así es. De los 400 municipios que entraron en la primera lista de la Cruzada contra el Hambre, por ejemplo, más de 250 están clasificados como altamente vulnerables, tanto por razones de amenazas de sequía u otros tipos de riesgos. Pero en ese sentido, el impacto hoy en día, sabemos que mucha gente ante la falta de agua compra el agua. Se vuelve un bien muy caro. Es una pinza muy ingrata, por decirlo así, porque por un lado, la mayor parte de la población pobre que está sufriendo por carencias de agua,
se ve obligada a gastar más y además proporcionalmente más en relación a sus ingresos que la población de los deciles mejor colocados. Los que tienen mayor riqueza. Los que tienen mayor ingreso. Y entonces, por un lado, estamos sometidos a una situación en la cual la población más vulnerable, la más pobre, está enfrentando más riesgos y por otro lado está teniendo que gastar más en agua. Es un drama que ya no es tan oculto. En México se está vendiendo de agua embotellada el triple de lo que recaudan los organismos operadores de agua potable. Es un sinsentido. Es un agua más cara que le cuesta proporcionalmente más a los más pobres y que nos ha conducido a uno de los dramas de la malnutrición en México, porque la falta de agua está muy asociada al consumo exagerado de refrescos y otras bebidas con azúcares y también a los problemas en la preparación de los alimentos. Estamos ante un problema entonces que está creciendo, número uno, aunque la dotación de agua o la cobertura del agua potable cada vez es más alta. Pero en esa cobertura de agua potable cada vez más alta tenemos estados donde más del 30% de los hogares carecen de agua, frente a estados donde el 1,5% o el 2% carece de ella. Y entonces vuelvo al tema de la prioridad. Necesitamos acelerar el paso y prepararnos más para enfrentar el problema ahí donde más se está presentando ahora. Tenemos que tener prisa, urgencia, porque hoy la población compra el agua más cara y muchas veces ni siquiera pagando tiene acceso al servicio completo de saneamiento. Tenemos un problema también de saneamiento, tenemos también un problema de desperdicio. ¿Cómo está esta parte? Mira, y en el problema de desperdicio, Mario Luis, también hay que hablar de la parte agrícola. Es decir, la parte agrícola en nuestro país es la que más consume agua. Proporcionalmente con el agua que se dota en las ciudades, la gran cantidad de uso de agua se da en el sector agrícola. Y en el sector agrícola tenemos pérdidas físicas de agua de entre el 50 y el 60%. En la operación de los distritos de riego, ¿a eso te refieres? En la operación de distritos de riego, en la operación de distritos de temporal. Es decir, hay una gran pérdida de agua. Y ahí también tendremos que incidir. Y justamente esto tiene que ver también con el ajuste que se dará en el marco jurídico. Pero tú lo decías, tenemos lustros o décadas en este proceso de desperdicio de agua, una enorme inequidad en la operación, grandes problemas. ¿Qué falta para hacer esto más rápido? Lo que necesitamos en este momento, y se está trabajando específicamente en ello, es en el nuevo marco jurídico. Ese nuevo marco jurídico permitirá tener una mejor aplicación de todas las medidas. Hoy día podemos ya contabilizar el Registro Público de Derechos de la Agua de la Comisión Nacional del Agua, nos permite saber quiénes tienen la concesión del agua. Vamos a un corte. Como ven, el problema es mayúsculo, no solo por la complejidad de las instituciones que no logran regular, operar, normar, garantizar este derecho, sino también tenemos un problema real en términos de un cambio climático que hace todo más urgente. Regresamos después de un corte porque sin duda la falta de agua está afectando, como siempre, a los más pobres, a los más vulnerables. El 77% de la población mexicana vive en condiciones de estrés hídrico, y lo cual implica dificultades de acceso al agua. Pero cuando hablamos del agua, tenemos que hablar del agua limpia, del agua potable, del agua que signifique efectivamente una lectura social y una lectura humana, que no siempre es lo mismo, de que tenemos problemas de que el agua es contaminada. Ello plantea serios problemas de futuro. Tenemos que crear una cultura de lo verde que no existe. Y esa cultura de lo verde, en un país que fue un paraíso biológico,
es todavía más grave, porque quiere decir que hemos destruido una gran parte de ese paraíso y sobre todo en términos tropicales. Las selvas tropicales no se reproducen. Por tanto, esa destrucción de la zona tropical es una tragedia para el país. Entre 1980 y el 2007 hemos tenido huracanes, inundaciones serias y graves, que además en términos monetarios significaron pérdidas de 130.000 millones de pesos. 130.000 millones de pesos de huracanes, inundaciones. No hay una vigilancia de las cuencas hídricas que significarían una pacificación de la vida social, porque el agua está estrechamente vinculada con la sociedad. Sin agua no se puede vivir y por lo tanto ese agua tiene que ser pura, limpia, clara y no un vertedero más. A la destrucción de los ecosistemas tenemos que sumar esta realidad de un sistema institucional que todavía no está plenamente maduro, y lo pongo en esos términos. Y eso ha llevado a lo que tú decías, Enrique. Es una paradoja. Somos un país que por una parte tiene precios muy bajos, tarifas muy bajas por el agua, compra agua embotellada, somos creo que el primer país en compra de agua embotellada. O sea, la población sí está erogando grandes cantidades de dinero. Y por otra parte, los organismos responsables tienen tarifas que hablan de su ineficiencia, pero también de una enorme realidad de una gerencia débil. ¿Cómo enfrentar esta realidad de agua cara, agua inequitativa y que está llevando o incidiendo en mayor pobreza? Como decíamos al principio, en efecto hay que separar para fines analíticos el problema. Uno es disponibilidad, tendencias, otro gestión, gerencia del agua. Y en este último aspecto, las vías de entrada creo que son múltiples. La primera de ellas es que en efecto tenemos que revisar nuestro sistema de gobierno del agua, revisar con toda madurez el régimen de competencias. La historia de las últimas décadas nos ha mostrado que muchos municipios no han podido cumplir con su obligación y por tanto requerimos un sistema más concurrente, mejor articulado entre todos los órdenes de gobierno para poder enfrentar el problema. Segundo, necesitamos también hacernos cargo de que si bien el agua es un derecho, el agua para consumo humano, eso no nos exime de tener una economía del agua que nos garantice una oferta adecuada y por tanto necesitamos ir cambiando nuestra propia cultura, tanto de uso y manejo como de pago del agua. Y en ese sentido necesitamos también tener más claro que la peor agua es la que no existe y la que por tanto ni se va a poder pagar en caso de que haya que pagarla. Esto es muy importante porque la realidad nos ha mostrado que hay estados del país que han ido avanzando muy bien, ciudades, por ejemplo Tijuana, por ejemplo el área metropolitana de Monterrey, la ciudad de Aguascalientes, que están logrando mejores niveles de cobertura, pero también mejores niveles de eficiencia, tanto desde el punto de vista de la reducción de las pérdidas o fugas del agua, como desde el punto de vista de la recuperación por medio de tarifas. Y en otros extremos tenemos ciudades que aun cuando son ciudades menos secas, tienen una baja cobertura del agua y mucha ineficiencia, tanto en términos de manejos, o por ejemplo Oaxaca, incluso ciudades como Villahermosa, pero por ejemplo estados como Chiapas, estados como Guerrero tiene de las dos realidades, unas muy secas, otras menos, son ciudades donde habiendo más disponibilidad de agua y menos cobertura de los sistemas de agua potable. Y entonces hay que hacernos cargo de eso. Y en efecto, la economía del agua en el país tiene mucho por desarrollar. Y eso va a requerir grandes cambios en el manejo, en el gobierno del agua, ¿no? En ese sentido, Raúl, tenemos el problema de un derecho que no se cumple, que tiene expresiones muy desiguales, y un organismo federal que necesariamente va a tener que intervenir. Me preocupa esta realidad de municipios, los más pobres, los más marginados, que implica también menos capacidad de gerencia, de gestión de estos servicios básicos del agua.
¿Cómo ves este tema? ¿Lo están abordando, por lo menos jurídicamente? ¿Hay alguna iniciativa que se vislumbre en este nuevo gobierno federal? No, mira, por supuesto, no solamente el marco jurídico del que he venido hablando que se está adaptando tiene que ver con esto, sino también los propios programas que tiene la Comisión Nacional del Agua. En muchos casos, la cobertura de las zonas rurales queda a cargo de las comisiones estatales, es decir, son los estados los que se hacen cargo de ellos. Una prioridad para este gobierno ha sido la entrega de agua limpia, de agua que esté clorada, que no genere enfermedades. Entonces, una buena parte de las inversiones que hace la Comisión Nacional del Agua está enfocada justamente a estos grupos vulnerables. Te puedo decir, por ejemplo, que para la atención de grupos con enfermedades, digamos, de mucho tiempo, como las zonas de tracoma en Chiapas, la inversión federal va al 100% para atender ello. En algunas otras zonas, la inversión federal tiene subsidios mayores, digamos, a lo que se verifica en las zonas urbanas. Todo esto para tratar justamente de incidir. Se están desarrollando algunos sistemas rurales que abarcan no solamente a una localidad, sino que son para varias localidades, incluso intermunicipales, de tal suerte que se pueda hacer más efectivo el uso del recurso. Por supuesto, las necesidades son muchas y en ese sentido se está trabajando. En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, por ejemplo, se desarrollan varias tecnologías de bajo costo para purificación del agua. Y esto se está dando ya como una realidad en diversos estados. Justamente ayer, por ejemplo, en el estado de Morelos, se está trabajando sobre la estrategia para la atención a la zona rural de este estado. Tengo la sensación de que aunque son buenas iniciativas, estamos muy cortos en tiempos de la urgencia. Y por otra parte tenemos una realidad que no hemos hablado. También hay industrias que consumen de una manera inequitativa el agua. Hay industrias, yo no sé si en términos de los precios y tarifas que mencionaba Enrique, pero hay industrias que basan su negocio en términos de acceso a agua y pareciera que ahí hay acuerdos, arreglos, capacidades que también llevan a esta inequidad. Esa es una lucha de todos los días. Es decir, la parte rectora del agua, que es la Comisión Nacional del Agua, en términos de la administración del recurso agua, está trabajando diariamente con eso. Es decir, porque no solamente por un lado está la industria privada, pero también está la industria gubernamental, que tiene que pagar el agua de sus procesos. La Comisión Federal de Electricidad paga un derecho de agua por el agua que utiliza para generar energía, Pemex lo mismo, y así la industria privada. Entonces, hay que separar la parte del derecho del agua, porque muchas empresas que son autoabastecidas de agua le pagan un derecho a la federación. Ese está establecido en la ley y tiene que ver también con los procesos de fiscalización. En ese sentido, la CONAGUA actúa como entidad fiscalizadora. ¿Tiene capacidades para fiscalizar, para realmente asegurar que no haya esta corrupción, abuso por parte de privados? Y la batalla con la corrupción es una batalla diaria, porque efectivamente se está trabajando, se están verificando, se visitan, sobre todo a las grandes consumidoras de volúmenes. Finalmente tienes que trabajar de entre quienes más consumen a quienes menos consumen, ¿no? En ese sentido, creo que el país le urge no solo este problema de gestión, una cultura que, como vemos, está ahí, pero hay que dar recursos para que realmente haya este proceso de racionalidad ante un recurso muy escaso. Pero, ¿qué podemos hacer o qué se está haciendo en términos de mitigación, de que el problema no crezca tan rápidamente? ¿Hay posibilidades? ¿O todo es un asunto de adaptación, adaptarnos a este futuro en el cual no va a haber suficiente agua para todos? Bueno, primero es una realidad que la tendencia es a una menor disponibilidad de agua y que esa menor disponibilidad de agua tiene diferencias extremas de una región a otra del país. En promedio, para dimensionar el tamaño de esta dificultad, en 1970, en promedio en México la disponibilidad de agua era de un poco más de 5,000 metros cúbicos
por persona. Para el 2030 se estima que va a ser de 3.500 metros cúbicos por persona. En los años 50 del siglo pasado era de más de 15.000 metros cúbicos por persona. Hay que hacernos cargo de esto. Todavía en las próximas 2 décadas a la población mexicana se le van a sumar más de 20 millones de personas y no va a llover más. Al contrario, la tendencia es a que la precipitación pluvial se reduzca más en unas regiones que en otras, pero que se reduzca. Bueno, ante eso necesitamos reaccionar y reaccionar ya, porque ese futuro ya está presente en algunas zonas del país. La peor zona del país para estos efectos en términos de disponibilidad es el Valle de México. Por la alta concentración. Es el Valle de México, no son los desiertos de Sonora o los de Chihuahua o los de Coahuila, es el Valle de México, donde el problema ya es mayúsculo, como bien lo sabemos. O sea, en el otro extremo tenemos regiones del país en donde la disponibilidad de agua teórica va a ser muy alta, aunque sabemos bien que en esos estados de más lluvia la cobertura del agua potable sigue siendo baja en muchas ocasiones. Vamos a hacer un corte, Enrique, sí. Y hoy seguimos en este último corte sobre qué podemos hacer. Va a haber poca agua, tenemos problemas de gestión. ¿Cuáles son las acciones urgentes que puede hacer y debe hacer el Estado? Vamos a un corte y regresamos. Hemos ido demasiado lejos porque no ha habido una contemplación de lo verde, de una cultura verde, de una cultura ecológica. Evidentemente el crecimiento demográfico ha significado ese tránsito de lo rural a lo urbano, y lo urbano es evidentemente una inmensa fosa de lugares comunes, de vida práctica, pero no de vida cultural, no de amor a la naturaleza. Pero el hombre sin la naturaleza, porque el hombre es un ser natural, un ser de la naturaleza, ha nacido en la naturaleza. Y si le arrebatan la naturaleza, le arrebatan una parte de sí mismo. Pues hemos roto las reglas de la naturaleza porque también hemos roto las reglas convivenciales. Para convivir se necesita la igualdad ante la ley. Los griegos señalaron, sin la menor duda, Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿no?, que la convivencia se fundaba en la igualdad ante la ley. Nosotros llevamos 2 siglos, sin que podamos asumir la igualdad ante la ley. Es uno de los elementos fundamentales de la vida democrática, el considerar que el territorio es una parte de la vida común, del encuentro del hombre con su derredor. Y si ese derredor no existe, pues estamos perdidos. O sea, ese derredor se desperdicia o se destruye. Pensemos eso, que el 77% de la población mexicana vive en zonas de estrés hídrico. Es el 77%, según la agenda de agua, es decir, los datos oficiales del gobierno. Esa metáfora nos es válida para nosotros. Volver otra vez al origen de las especies, a ser capaces de integrar la naturaleza en nuestra vida, las plantas, el agua, que es fundamental. Pero no nos engañemos, ¿eh? En 20 años tenemos que dar agua potable a 36 millones de mexicanos más. No se trata de un problema pequeño, sino de un problema fundamental del que no se habla. Y que hay que tratar a la naturaleza como naturaleza. Que hay que incluir la naturaleza en nuestra vida y hay que respetarla. Amar a la naturaleza es amar al otro, porque es nuestro origen, ahí nacimos. En este último corte, sin duda en México hay lugares donde ya se está viviendo la dureza de la sequía. Realmente poblaciones castigadas por meses, semanas, años sin agua. Hay una situación dramática, no esta imagen de un país que todavía podemos administrar. Así es. ¿Qué zonas, qué regiones verías tú como realmente de urgencia? De acuerdo a lo que ha establecido el monitor de sequía para América del Norte, que es quien oficialmente, digamos, nos indica cuál es la sequía más apremiante,
Esta coincide en la parte del noreste de México, principalmente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, sin dejar de señalar las afectaciones que se han tenido en San Luis Potosí, en Chihuahua, en Coahuila, en Sonora y en Sinaloa. Es decir, hemos tenido el peor tren de sequía, digamos, 2011 y 2012 ha sido el peor periodo de sequía en los últimos 40 años. Eso ha venido impactando evidentemente toda la actividad agrícola, ganadera, e incluso ha estado amenazando ya las actividades de abasto de consumo humano. Entonces, en eso es en lo que tenemos que trabajar. Evidentemente, hay que generar acciones de economía y de ahorro de agua en riego, hay que hacerlo también en las ciudades, hay que encontrar puntos de abastos emergentes para las zonas más vulnerables en términos de sequía, y hay que trabajar también en los sistemas de alerta temprana de la sequía, es decir, cómo podemos monitorear e identificar cuando una sequía se está aproximando. Decíamos que las sequías no son pronosticables, pero sí se identifican, mandan señales, y esas señales son las que tenemos que saber identificar. ¿Para qué? Para poder trabajar en ese sentido. Cuando tenemos una sequía hidrológica, es decir, cuando bajan los niveles de los ríos, es cuando más complicada se vuelve la situación. Pero habrá que entender también lo que decía Enrique, todo esto tiene una dimensión regional. Por eso, cada región del país necesita enfrentar de manera particular este tipo y definir este tipo de acciones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, para marzo, abril, los ríos, había algunos ríos que ya se habían secado o que traían muy poca agua, pero se acerca un fenómeno natural como Bárbara y deja de existir el problema. Eso no quiere decir que no pueda haber un problema meteorológico, es decir, que las lluvias sigan por abajo de lo que normalmente llueve. A ver, Enrique, háblanos de esta región del país, de esta zona donde parece ser que el futuro ya llegó, no hay agua. Está generando incluso estas migraciones climáticas, gente que tiene que salirse de los pueblos porque no hay agua. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? Porque realmente creo que tenemos que poner el acento en esto que ya parece ser una tragedia humana. Lo es en algunas zonas del país, porque en efecto, según el monitor de sequías, el noreste del país en los últimos 2 años viene enfrentando una sequía excepcional, no nada más extrema. Y en esos sitios el impacto es de alcances humanitarios, poblaciones que se están quedando sin agua. Sabemos que las sequías han existido en el país. De hecho, México, en más del 50% es un país seco. Y de hecho, más de 1000 municipios son muy vulnerables por sequía en nuestro país, con más de 20 millones de habitantes. La dimensión del problema es mayor entonces. Y ante eso hay algo crucial que tú mencionaste, la imagen que tenemos. Es un primer aspecto en el que hay que trabajar mucho, la imagen y la percepción del problema. En mayor parte de las zonas urbanas abrimos la llave, sale agua y no nos percatamos de que el agua se está produciendo en sistemas ecológicos. Primer gran reto, la producción de agua requiere una política ecosistémica por cuencas que se produce, se captura a través de cobertura vegetal, infiltración, almacenamiento. Por tanto, una gran tarea es protección de ecosistemas. Otra segunda tarea es la eficiencia del riego agrícola. La gran reserva del país está en el mejor uso del agua de riego, pero no todo el agua de riego se puede trasladar a las ciudades. Por tanto, en el futuro vamos a enfrentar, de hecho lo estamos viendo ya en muchas regiones del país, un conflicto en la distribución del agua desde las presas de almacenamiento para riego hacia los sistemas urbanos. Lo estamos viendo en Sonora, en Jalisco, en Nuevo León y Tamaulipas, por supuesto entre el Estado de México y el Distrito Federal. Tercero, necesitamos desarrollar mejoras tecnológicas para aumentar la eficiencia hidroagrícola, es cierto, pero también para mejorar la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales y poder abastecer a la industria con agua tratada. Siguiente, necesitamos tener estrategias más finas
mejor elaboradas para garantizar la calidad del agua. El problema del futuro, también del presente, no solamente que habrá menos agua, es que esa agua será de menos calidad. Y por tanto, cuidar la calidad del agua para garantizar que el agua que nos queda esté limpia es otra gran tarea. El ya mencionado problema de la gobernanza del agua, de la mejor administración y gestión, tiene que ver de manera fundamental con la eficiencia, con tarifas correctas que se paguen adecuadamente, lo cual también ayudará en la eficiencia. ¿Y todo eso para qué? Para lo que decíamos al principio, para garantizar el derecho al acceso al agua para consumo humano, de tal manera que sea equitativa, que sea suficiente, que sea asequible, que sea salubre, sana. Y el reto es fenomenal, pero están muy bien identificadas las prioridades. Dado que están identificadas las prioridades, la agenda, sabemos que hay reformas jurídicas, sabemos que hay un organismo que está enfrentando toda esta agenda. Tu apreciación es que estas reformas administrativas, estas reformas jurídicas, ¿podrán realmente abordar este tema de esta república enormemente fragmentada, heterogénea, donde tenemos dramas humanos? O sea, ¿qué más podemos plantear como urgente? ¿Qué se está pensando en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Hay algunas líneas ya establecidas ahí? Sí, en general lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver con lo que estamos platicando. Elevar la eficiencia hidroagrícola, elevar la eficiencia de los organismos operadores en sus prestaciones, en la prestación del servicio ante la ciudadanía y asegurar la calidad del agua. Es decir, todo esto tiene su correspondencia no solamente en el Plan Nacional Hidráulico que saldrá en brevedad, sino que todo esto toma coherencia y consistencia. La conformación del sector que encabeza la Comisión Nacional del Agua está justamente tomando las medidas y con el respaldo necesario en términos de política pública, de política financiera, para poder llevar a cabo estas acciones que son necesarias y urgentes. ¿Hay un problema de recursos, de presupuesto? Sí lo hay, porque los organismos operadores de agua no están recaudando lo suficiente y porque se requieren grandes inversiones en muchas áreas. Sin embargo, es un problema que tiene soluciones, en parte porque estamos colocando mal los recursos. Estamos gastando demasiado, por ejemplo, en agua embotellada, y no estamos invirtiendo lo suficiente en disposición, cobertura y potabilización de agua. Bebederos en las escuelas, bebederos en las plazas públicas, por hablar de... Los bebederos en las escuelas fueron desapareciendo, las fuentes de acceso al agua limpia en las ciudades para todos fueron desapareciendo, pero sobre todo hay grandes ciudades con zonas muy extensas que tienen agua insuficiente. La gran zona de Iztapalapa en el Distrito Federal es uno de los ejemplos de mayor inequidad. De mayor inequidad. Pero repito uno de los datos que yo daba, más de 20 millones de personas en el país están recibiendo el agua entre 1 y 3 veces a la semana. Es decir, el problema es mayúsculo. El problema es mayúsculo, no es solamente el dato de cobertura de agua potable el que preocupa. El agregado nacional que nos habla, que parecía ser que 9 de cada 10 mexicanos ya tienen esa agua. La verdad es que... Pero no la tienen todos los días ni es de calidad. Así es. Y muchos no las tienen al interior del hogar. Exactamente. Y que es otro tema. Pero hay un tema que tocó Enrique, la percepción. ¿Por qué no hemos logrado, más allá de los testimonios, esta sensación de urgencia, que realmente el agua se nos está acabando? Hay una enorme inequidad, hay una cultura que todavía no logra generar esta acción, digamos, de cuidar lo poco que tenemos de esta agua. ¿Qué nos falta en términos de lograr esta cultura de proteger, de pagar por el agua a los organismos operadores, de evitar comprar esta agua embotellada? Sí, a mí me parece que tenemos que trabajar en todos los sectores y sobre todo con los niños. Es decir, la parte de crear mejores ciudadanos con mayor conciencia sobre el uso y el desperdicio del agua. Esta parte nos está faltando. Esta parte de poder acercarnos a las nuevas generaciones y darle las bases necesarias y hacer entender en términos generales la necesidad
y los problemas que se generan por el agua. Es una situación, decíamos, de que se cobre o que se pague mejor, pero tiene que ver también con la conciencia cívica de todos nosotros como mexicanos en esta sociedad en la que formamos. En ese sentido, creo que ojalá este programa haya servido para hacer visible la urgencia de tomar acciones, la urgencia de sí avanzar en lo jurídico, administrativo, pero la urgencia sobre todo de hacer visible que estamos frente a uno de los retos mayores como generación. Poder establecer las bases de un desarrollo implica generar un proceso que defienda nuestros ecosistemas, pero genere acceso y cumplir un mandato constitucional, el derecho al agua. Ojalá este programa de México Social logre apercibir la urgencia de avanzar más rápido. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a nuestros invitados.